Ok, ya dicen que estoy live, ya dicen que estoy en vivo ya. Ok, entonces déjame arreglar algunas cositas más que tengo que arreglar antes de que empiece esta clase. Ok. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Salmos, capítulo 68 hasta el 70. Y ustedes saben bien que los salmos que hemos estudiado anteriormente representan, la mayoría representan, son escritos por David. Y David fue un hombre, ¿no?, que siempre estuvo con Dios y siempre confiaba en Dios. Y David nos enseña mucho en todos estos salmos que ha escrito él, que uno debe tener confianza con Dios acerca de Dios. Este salmo que vamos a estudiar aquí hoy, el 68, vamos a ver algunas cosas que son un poco verídicas acerca de las cosas de Dios y lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos por Él. ¿Ok? Vamos a empezar en el Salmo capítulo 68. Vamos a estudiar el versículo 1. ¿Ok? Levántese Dios y sean esparciosos, y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia quienes los aborrecen. Dios los despejará como si despejara el humo, como si derritiera cera delante de fuego, así parecerán los impios delante de Dios. 3. Pero los justos se alegrarán delante de Dios, llenos de gozo, saltarán de alegría. 4. Cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. Fíjate, aquí en el Salmo 1, ¿no? En el 68, el capítulo 1, 68, versículo 1, fíjate lo que me dice él. Mira, el libro, como él dice, este versículo es similar a como decía Moisés muchas veces cuando ellos estaban en el arpa, que iban a salir de un lugar para otro. Eso lo podemos ver en el libro de Número, el libro de Número, capítulo 10, versículo 35. Y dice así: cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, que tus enemigos se dispasen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces Moisés, en ese tiempo, lo que Moisés hacía era lo que está haciendo David en este momento, diciendo eso, es que está confiando en Dios, que Dios vaya con él, que Dios siempre esté con él, que cuando Dios esté con él, los enemigos siempre, ¿qué va a suceder? Dios va a eliminar a los enemigos delante de uno. ¿Ok? Entonces mira como dice aquí en el 2. Dios lo despejará como si despejara el humo, como si derritiera cera delante del fuego. Así parecen los impios delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? De que Dios va a todas esas personas, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que a todas esas personas que son enemigos de ellos, lo va a coger y lo va a desaparecer como si fuera el humo. Usted sabe cómo es el humo, que el humo se evapora, se va rápido y se van a hacer como la cera, y en el fuego lo va a apagar todo completamente a todo ello. Así parecerán los impios delante de Dios. 3. Pero los justos se alegrarán delante de Dios, llenos de gozo, y saltarán de alegría. Entonces dice que los justos se van a alegrar acerca de Dios y con lleno de alegría. Bueno, no sé lo que quiere decir exactamente con esta palabra, pero los justos y todas las personas no se deben sentirse alegre, no se pueden alegrar por las pérdidas o por los motivos de algunas personas que estén sufriendo, así sean nuestros enemigos. ¿Ok? Pero parece que se están llenando de alegría. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, no es porque está sintiéndose contento por lo que le está sucediendo a los enemigos.
Cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor. Alegrémonos en su presencia. Entonces dice que tiene que estar alegrándose en la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Muchas veces todos nosotros, cuando nosotros sabemos de que Dios está haciendo algo por nosotros tenemos que estar alegres, nosotros tenemos que cantarle, tenemos que alabarlo. ¿Tú me entiendes? Tenemos que alabarlo y que su nombre sea alabado, que sea conocido por todas las personas en este mundo. 5. Dios en su santo templo es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. O sea que Dios en su santo templo es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios es el padre de todos nosotros espiritualmente y humánicamente. Dios es el padre de todos. Dios fue el que lo creó todo. Dios le da un hogar a los desamparados. 6. Dios le da un lugar a los desamparados y rescata a los cautivos y le da prosperidad, pero a los rebeldes lo hace habitar en el desierto. Entonces está diciendo que Dios a todas las personas, ¿no? A todos los que son desamparados, Él los rescata del cautiverio, que estén presos, y le da prosperidad. Pero a las personas que son rebeldes, a las personas que no conocen a Dios, que no hablan acerca de Dios, ¿qué hace? Lo hace habitar en el desierto. Entonces fíjate cómo dice aquí, y rescata a los cautivos y les da propiedad, pero a los rebeldes lo hace habitar en el desierto. Y ustedes se recuerdan bien de que ellos, los israelitas, ellos fueron rebeldes. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto? Como 40 años, creo, ¿no? Sí, como 40 años estuvieron ellos en el desierto. ¿Ok? Entonces, a los rebeldes, Él lo hace habitar en el desierto. Entonces, a ellos Él hizo habitar a todas esas personas en el desierto porque eran rebeldes. ¿Ok? Fíjate cómo dice aquí ahora. Las viudas y los... Déjame ver bien. Las viudas y los huérfanos eran particularmente vulnerables en la sociedad antigua. ¿Tú me entiendes? Dios ordenó a Israel que los cuidara. Las viudas y los huérfanos eran particularmente vulnerables. Dios siempre se ha tenido confianza y siempre le ha gustado cuidar a las viudas y a los huérfanos. Y Dios ordenó a la gente de Israel que los cuidara. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 22. Dice, no afligirá a las viudas ni a los huérfanos. ¿Qué le está diciendo a ellos? Que no afligirás a los viudas ni a los huérfanos, de que no puedes ponerle carga a las viudas ni a los huérfanos. A las viudas y a los huérfanos tienen que ayudarlo, como nosotros ahora actualmente en nuestras iglesias, nosotros siempre tenemos cuidado por ¿quién? Por las viudas y por los huérfanos. Pero no se menciona mucho los huérfanos, pero sí tenemos mucho cuidado por las viudas. ¿Ok? También en el libro de Testimonio, capítulo 10, versículo 18, dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. ¿Qué quiere decir? De que ellos, los israelitas, tenían que ayudar a los huérfanos, tenían que ayudar a las viudas, y a los extranjeros también, y darle pan, y darle vestido, y darle comida. Nosotros así también debemos hacerlo hoy en día. ¿Me entienden? Versículo 7. Dios nuestro, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Adverte, Dios de Israel, los cielos derramaron su lluvia ante tu presencia, el monte Sinaí se estremeció. Tú, Dios nuestro, derramaste abundante lluvia y a tu exhausta tierra infundiste vida. En ella, oh Dios, habitan los que son tuyos. Tú, por tu bondad, das al pobre lo que necesita. Fíjate cómo dice aquí en el 7. En el 7, ¿no? La referencia a los 40 años de vagabundeo en el desierto. Ahí se están refiriendo a los 40 años que ellos estuvieron por el desierto.
En el 8, Dios hizo temblar la tierra. Entonces muchas veces Dios hizo temblar la tierra cuando había problemas o Él quería demostrar a la persona que Él tenía poder. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedió? Eso sucedió. Dios hizo temblar la tierra en Sinaí. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 19, capítulo 19, del 18 al 19. Y dice así: todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. ¿Tú me entiendes? Y entonces podemos verle, ahí lo que nosotros podemos verle es de que Dios es poderoso. Dios lo creó todo, Dios lo hizo todo con su palabra, y Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer. Lo que nosotros tenemos que hacerle caso. 11. El Señor le emitió su palabra y muchos mensajeras dieron la noticia. Están huyendo los reyes y sus ejércitos. En su casa las mujeres se repartían los despojos. Aunque ustedes se quedaron en los apriscos, también recibirán alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas recubiertas de oro fino. Cuando el omnipotente apareció allí a los reyes en el monte Salomón, parecía estar nevando. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí en el 11, ¿no? El Señor emitió su palabra y muchas mensajeras dijeron la noticia. El Señor le dijo a sus mensajeros, ¿no? Pero aquí en este caso parece que son mujeres, porque dice, el Señor emitió sus palabras y muchas mensajeras dieron la noticia. ¿Y cuál fue la noticia que dieron ellas? ¿Cuál fue la noticia que dieron? Están huyendo los reyes y sus ejércitos. En su casa las mujeres se repartían los despojos. Entonces las mujeres se repartían los despojos de los reyes y de las personas que están deshabitando la ciudad. ¿Y qué sucedió? Aunque ustedes se quedaron en los apriscos, también recibirán alas de palomas cubiertas de plata, con sus plumas recubiertas de oro fino. Porque usted sabe bien de que ellos tenían una ley, ¿no? De que las personas que iban a la guerra, ¿no? Que iban a combatir, esas personas eran los que recogían el despojo, era el que recogían todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Que las personas que se queden en casa también van a recibir las cosas también. También recibirán alas de paloma cubiertas de plata, como sus plumas recubiertas de oro, que van a todo lo que las personas esas que van a despojar a las personas de sus propiedades. También las personas que se quedan en la casa también van a obtener todo eso también. Y que el omnipotente Dios esparció a todos los reyes de ese lugar. Eso fue en el monte de Salomón, parecía estar nevando, y parecía como si estuviera nevando en ese tiempo. 15. El monte de Basán es un monte muy alto. El monte de Basán es un monte majestuoso. Ustedes, altos montes, ¿por qué miran con desdén al monte donde Dios decidió residir? El Señor habitará allí para siempre. Entre miriadas de poderosos carros de guerra, tú, Señor, marchas de Siria a tu santuario. Asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos y el tributo que recibiste de gente rebelde. Y entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación. Mira como dice en el 15, ¿no? El monte de Basán es un monte alto. El monte de Basán es un monte majestuoso. El monte dice que es un monte alto y que es un monte que es majestuoso. Asimismo también es Dios. Dios está en lo alto. Ustedes, altos montes, porque miran con desdén el monte en donde Dios decidió residir. Entonces está diciendo que las personas, porque ellos están mirando, que están, como ellos están en un monte grande, y entonces que Dios decidió vivir, residir, ¿en dónde? En Jerusalén. Decidió residir en un lugar bajo. Entonces, ¿qué sucede? De que esas personas están mirando con desdén
al monte donde Dios está habitando. El Señor habitará allí y que el Señor va a habitar ahí para siempre. Entre las miriadas de poderosos carros de guerra, tu Señor marcha de Sinaí a tu santuario. ¿Qué quiere decir? De que Dios es poderoso, Dios lo tiene todo, Dios es el dueño de todo, Dios tiene poder para muchas cosas. Dios hizo la luna, hizo la tierra, hizo el sol, nos hizo a todos nosotros. Versículo 19. Estamos en el capítulo 68, versículo 19. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación, que todos los días nos colma de beneficio. Entonces está diciendo aquí que bendito sea el Señor, que todos los días de nuestra salvación, que todos los días nos colma de beneficio, que todos los días de la salvación de David y todos los días de ellos los colma con beneficio. Eso también nos sucede a todos nosotros, que Dios nos da beneficio a todos nosotros. ¿Por qué? Por mediación de la salvación que nosotros tenemos por mediante a quién, a su Hijo Jesucristo. 20. El Señor nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor tiene poder para librarnos de la muerte. Y todo eso nosotros lo sabemos, y todo eso, y David lo sabe, que Dios tiene poder. ¿Y tiene poder para qué? Para salvarnos, para librarnos de la muerte. Todos nosotros estábamos en la muerte, todos nosotros estábamos muertos. Y el Señor nos libró por mediación de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida, ¿qué? Vida eterna, vida en abundancia. 21. Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la melena de los que andan en sus pecados. El Señor ha dicho: yo te haré volver de Basán, te haré volver de las profundidades del mar. Tus pies y las lenguas de tus perros se tiñirán con la sangre de tus enemigos. Dios se preocupa por su pueblo y siempre Él está constantemente en contacto con las necesidades que todos ellos necesitan, con todas las necesidades que todos nosotros necesitamos. Dios siempre está en contacto. Dios sabe lo que le sucede a nosotros. Dios sabe lo que nosotros estamos sufriendo. Dios sabe por lo que nosotros estamos pasando. Lo que Dios es tan misericordioso, y Dios hace las cosas a su tiempo. Lo que sucede es que nosotros queremos las cosas ya, pero Dios, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dios de salvación es el Señor que salva al pueblo de las enfermedades de la muerte. En Jesucristo nosotros tenemos relación con Dios por mediación de Jesucristo y su resurrección. ¿Tú me entiendes? Y ¿qué tenemos? Que tenemos vida eterna. Salmo 68, capítulo 24. En el santuario, oh Dios, pueden vencer tus procesiones, tus marchas triunfales, mi Dios y Rey. Los cantores abren la marcha, los músicos la cierran, y en medio las doncellas avanzan panderosos. Entonces, ¿qué sucedía en ese tiempo? En ese tiempo, cada vez que ellos tenían una victoria, o cada vez que ellos querían celebrar acerca de Dios, que sean ellos cantaban con marcha y con músicos, y cantaban y le daban alabanza a Dios con cantos, con pandero, con lo que sea, pero alababan a Dios todo en ese tiempo. Cada vez que Dios hacía algo por ellos alababan a Dios. 26. Ustedes, descendientes de Israel, bendigan a nuestro Señor y Dios en las congregaciones. Entonces le está diciendo, tú me entiendes, David le está diciendo que todas las personas, ¿no? Todas las personas que son descendientes de Israel, ¿qué deben hacer? Deben de bendecir al Señor y darle gloria y Dios en todas las congregaciones. Actualmente todos nosotros debemos darle gloria, porque todos nosotros somos descendientes ¿de quién? De Jesús. Todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por mediación de Jesús. Entonces todos nosotros tenemos que darle bendiciones y darle la gloria a Dios, que es el que se la merece. 27.
Allí va el joven Benjamín al frente de ellos, acompañado de los príncipes de Judá, los príncipes de Zabulón y los príncipes de Naftali. 28. Dios nuestro, manifiesta tu poder, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Fíjate cómo le está diciendo: Dios nuestro, manifiesta tu poder, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te pagan tributo. Reprimen a las bestias de los juncos, a ese ejército de los toros y becerros, somételos. Que te entreguen sus piezas de plata, dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra. Que vengan a ti los príncipes de Egipto, que se apresure Etiopía a tender sus manos hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjate, ¿qué es lo que está sucediendo, no? En el 28, mira lo que dice. Está sucediendo. Dios nuestro, manifiesta tu poder. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Quiere que Dios confirme y que manifieste con su poder lo que Él ha hecho por ellos, por David en ese tiempo. Y lo que ha hecho también Dios por nosotros. Nosotros debemos estar conscientes, tenemos que tener confianza en que en todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros y que va a seguir haciendo. ¿Ok? Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te pagan tributo. Dice que por la causa del templo, los reyes le pagan tributo. ¿A quién? A Dios. Reprime a la bestia de los juncos, a ese ejército de toros y becerros, somételos, que te entreguen a sus piezas de plata, dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra. Entonces, todas las personas que están en guerra, que quieren estar haciendo la guerra, David quiere que Dios lo reprima, que Dios lo haga pagar con plata. ¿Para que qué? Para que no sigan haciendo guerra, no sigan haciendo todas esas cosas malas que están haciendo esas personas. ¿Okay? Que vengan a ti los príncipes de Egipto, que se apresure Etiopía a tender a ti sus manos. 32. El reino de la tierra, reinos de la tierra, canten salmos a Dios, canten salmos al Señor. Al que cabalga sobre los altos y eternos cielos, al que hace oír su poderosa voz. Reconozcan el poder de Dios sobre Israel. Puede verse su magnificencia. En los cielos se manifiesta su poder. En su santuario, Dios imponente, el Dios de Israel, de fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Mira lo que está sucediendo aquí en el 32, ¿no? Mira lo que dice en el 32. Reino de la tierra, canten salmos a Dios, canten salmos al Señor. Entonces le está pidiendo, le está diciendo a todas las personas, ¿no? A todas las personas de los reinos, que le canten, ¿quién? Salmos a Dios, que le canten, que todo el mundo debe cantarle a Dios, todo el mundo debe glorificarle a Dios. ¿Ok? Al que cabalga sobre los altos y eternos cielos, en los cielos, al que hace oír su poderosa voz. Dios cabalga en el cielo, Dios está en el cielo. Entonces, cuando Dios habla, todo el mundo debe escucharlo, porque su voz es poderosa. Con su palabra, Dios lo hizo todo, como le dije anteriormente. Y todos saben de que Dios lo ha hecho todo con bendición de su palabra. Reconozcan el poder de Dios sobre Israel. Puede verse su magnificencia en los cielos, se manifiesta su poder. ¿Qué quiere decir? Que desde el cielo y de la tierra, en todos los lugares, se manifiesta el poder de Dios. Dios tiene mucho poder. Es Dios todopoderoso. En su santuario, Dios es imponente. El Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces está diciendo que desde el santuario Dios es omnipotente, imponente. El Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. El mismo Dios de Israel, es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo y Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos, pero Dios no cambia.
Vamos a estar ahora en el capítulo 69, que este va a ser el último capítulo del día de hoy. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Me encuentro hundido en profundo pantano y no hallo donde ponerle el pie. He caído en aguas abismales y me cubre la corriente. Ya me canso de llamar, ronca. Ya me canso de llamar. Ronca está mi garganta, mis ojos desfallecen en esperar de mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los caballos de mi cabeza. Son muy poderosos mis enemigos, los que sin razón quieren destruirme. ¿Acaso he de pagar lo que no he robado? Aquí David está orando, ¿tú me entiendes? Haciendo una profecía acerca de Jesús. Así había orado David, y así mismo también, ¿quién fue el que oró también? Jesucristo también oró así también. Y eso está en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7. Y dice así: cuando Cristo vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas, ofreció y ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor y reverencia. Ahora mira lo que aquí en el versículo 2, ¿no? Dice que él se está hundiendo, que se hunde muy profundo en el fango. En el agua se puede nadar. En el agua todos nosotros podemos nadar, pero nadie puede nadar en el fango. Entonces, ¿qué él hace él? Que le pide a Dios que lo salve de esa situación que se encuentra. Pero en el lodo y en el fango, toda la lucha es desesperada. El fango absorbe a su víctima. Usted ha visto que las personas cuando están en el fango, en vez de subir para la superficie, lo que se hunde un poquito más. Entonces fíjate como dice el 3, dice que su garganta está seca y reseca, que está inflamada. Una larga súplica con terrible fervor le había quemado la garganta como llamas en el fuego. Muy poco de sus santos siguen a su Señor en oración hasta este punto. Muy poquito de nosotros, ¿no? Muy poquito de nosotros seguimos a Dios y le hablamos al Señor de la misma manera que David le habló. David le habló y ya su garganta, ya tenía dolor en su garganta, ya no podía escuchar su voz. Entonces así nosotros tenemos sin cesar, nosotros debemos ¿qué? Orarle al Señor y debemos pedirle al Señor. Y los enemigos eran muchos, fíjate, los enemigos de David eran muchos, pero lo peor era de que eran poderosos, eran muchos y también eran poderosos. ¿Qué quiere decir? Que eran reyes, como el rey Saúl. El rey Saúl era el rey, el que todo el mundo lo hacía caso. Y él era poderoso, aunque David no participó en los complots contra Saúl. Sin embargo, se le hizo responsable por eso. A David, muchas personas lo perseguían a David por gusto, sin David haber hecho nada. Eso como a nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo muchas personas lo odiaban por gusto, porque Jesucristo no le hizo nada a nadie malo. Jesucristo lo que hacía cosas buenas, y a Jesucristo lo odiaban. A muchos de nosotros hoy en día que estamos haciendo cosas buenas nos están odiando. ¿Y por qué? Porque estamos siguiendo al Señor, porque estamos con Dios. Salmo 5, versículo 5. Tú, mi Dios, sabes que soy un insensato. Mis pecados no son para ti un secreto. Entonces David le está diciendo aquí que sabe bien, que Dios sabe que David es un insensato y que los pecados de David no están en secreto. Y una cosa, que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Las cosas buenas que tú estás haciendo y las cosas malas que tú estás haciendo. Dios lo sabe todo. De Dios nadie se puede esconder. Muchos de nosotros creemos de que nos estamos escondiendo. Es que Dios vive entre nosotros. Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Dios sabe lo que nosotros estamos diciendo. Dios sabe lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra conciencia
y en nuestra alma y en nuestros conocimientos de que Dios vive dentro de nosotros, nosotros vamos a tratar la manera de vivir una vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Sabiendo que Dios vive dentro de nosotros. 6. Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no permita que por mi culpa sean avergonzados los que en ti confían. No permita que por mi culpa sean confundidos los que te buscan. Entonces le está diciendo aquí, ¿tú me entiendes? De que por su culpa, por los pecados que él está cometiendo, ¿no? Que no permita que por su culpa las personas que confían en Dios se vayan a alejar, y que no permita que los que quieran buscar a Dios por la culpa de él, por lo que está haciendo él, que Dios tenga compasión con ellos. Fíjate, Señor Dios de los ejércitos y Dios de Israel, no permita que por mi culpa sean avergonzados los que en ti confían. Entonces no quiere de que no sean avergonzados las personas en que Dios confía. ¿Por qué? Por la forma en que David está actuando, y que no permita que por la culpa de él se confundan los que buscan a Dios. Hay muchas personas que están buscando a Dios, pero por la forma en que nos ve a nosotros, que nosotros tenemos relación con Dios, actuamos, no se acercan, lo confundimos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si este hombre es de Dios y está con Dios, y Dios está con él y está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, ¿para qué yo voy a ir a donde está Dios? ¿Para qué yo voy a estar leyendo a donde está Dios si este hombre que conoce a Dios y que está con Dios está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? Entonces nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para las personas que nos están mirando, y no para las personas que nos están mirando, sino ¿para qué? Porque Dios vive entre nosotros. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, buenas, y no podemos ser una piedra, un estorbo para las personas que quieran encontrar a Dios, para las personas que quieran conocer a Dios. 7. Por ti he sido objeto de insulto, mi rostro se ha cubierto de confusión. Fíjate lo que está diciendo, que por por Dios ha sido insultado. Todos nosotros, por ejemplo, yo cuando yo voy a evangelizar, ¿no? ¿Cuántas personas no me han dicho cosas? Personas que me han mirado mal, y personas que me dicen cosas malas. ¿Por qué? Porque saben bien de que yo estoy con Dios, de que Dios está conmigo y de que yo estoy trabajando para Dios. Entonces, por ti he sido objeto de insulto. Asimismo, a Jesucristo lo insultaron. A Jesucristo lo insultaron muchas veces. A Jesucristo le dijeron que él no era el Hijo de Dios. A Jesucristo le dijeron de que él era, que tenía el diablo, que él tenía, ¿cómo se llama esto? Espíritus malos. A Jesús le dijeron muchas cosas malas. ¿Tú me entiendes? Pero es que Jesús seguía haciendo la voluntad de Dios. Soy un extraño para mis propios hermanos. Los hijos de mi padre me desconocen. Entonces está diciendo de que él es un extraño entre sus hermanos. Y no está hablando aquí de los hermanos espirituales, está hablando aquí de los hermanos de su familia. Porque si usted me recuerda que por el pecado que él cometió, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Que todo lo que te ha sucedido va a ser dentro de tu familia. Todo lo que va a suceder, vas a pagar el pecado que cometiste, vas a pagarlo con las cosas. Todo va a ser dentro de tu familia. Y también le digo, no voy a decir eso, pero también le digo varias cosas, ¿no? Le digo varias cosas. 9. Y es que mi amor por tu casa me consume, caen sobre mí los insultos de los que te ofenden. Fíjate, dame ir para atrás un momento para que vean el 8. Soy un extraño para mis propios hermanos. Los hijos de mi madre me desconocen. También nosotros lo podemos ver también cuando nosotros estamos haciendo las cosas por Dios y para Dios. Muchos hermanos de nosotros y muchas familias de nosotros se alejan de nosotros, se distantan, ponen distancia, ¿tú me entiendes? Y ponen una barrera entre ellos y nosotros. ¿Por qué? Porque ven
de que nosotros estamos haciendo las cosas para Dios y por Dios. ¿Ok? 9. Y es que mi amor por tu casa me consume. Cae sobre mí los insultos de los que te ofenden. Fíjate lo que está diciendo. Y es que mi amor por tu casa me consume. Cae sobre mí los insultos de los que te ofenden. Entonces, todas las personas que ofenden a Dios, eso le duele a él. ¿Por qué? Porque él ama a Dios. Él ama a Dios. Entonces, todos los insultos que las personas que le hacen a Dios, eso le duele a él. Así que mi amor por tu casa me consume. Cae sobre mí los insultos de los que te ofenden. Entonces todas las personas que ofenden, todas las personas que le hacen cosas malas a Dios, todas las personas que piensan cosas malas acerca de Dios, ¿qué es lo que le pasa? Que se está consumiendo, él se está consumiendo por todo eso. Todos nosotros nos debemos consumir cuando nosotros digamos a alguna persona de que esté hablando mal de Dios, porque nosotros sabemos bien de que Dios es bueno y todas las cosas buenas que Dios ha hecho por todos nosotros, y nosotros tenemos que ser celosos con la palabra del Señor. 10. Aflijo mi cuerpo con ayunos y sollozos, y por esto la gente me insulta. Entonces, ¿qué le está haciendo? Él está ayunando y es sollozo, y por eso la gente lo insultan. La gente lo insultan cuando él ve ellos ven de que él está haciendo las cosas de Dios y para Dios. ¿Cuántas personas que ven a que nosotros estamos haciendo las cosas de Dios y para Dios, entonces ahí viene el cristiano, entonces ahora este se quiere ser mejor que yo y que sé yo, que sé cuándo? Y es una cosa que le quiero decir: no, aflijo mi cuerpo con ayunos y sollozos, y por esto la gente me insulta. Entonces la gente, cuando lo ven que él está ayunando, cuando la gente lo ve que está sollozoso, ¿qué hace la gente? La gente lo insulta. ¿Cuántos insultos nosotros hemos recibido por la palabra de Dios? ¿Cuántos insultos? A lo mejor usted no ha recibido ninguno. ¿Usted me entiende? De ninguna persona cerca de usted, pero a lo mejor la recibió alguno de personas lejos de usted, que no son familiares de usted, ni son allegados de usted. 11. Dejé mi ropa y me vestí de cilicio, y ahora soy para la gente motivo de burla. Entonces la gente se está burlando ¿de quién? De él. ¿Por qué? Porque le está sirviendo al Señor, porque él está sirviendo a Dios. ¿Cuántas veces? Posiblemente los domingos cuando usted sale, que va para la iglesia, que se pone su ropa muy bonita, que se sé cuándo, la gente se empiezan a reír. La gente dice: mira, va para la iglesia, que sé cuándo. Y muchas personas no le gusta que nosotros estemos haciendo lo que nosotros estamos haciendo por Dios. Y por Dios, Jesucristo, mismo Jesucristo, cuando él iba cargando su cruz, la gente se reían de él, la gente se burlaban de él. ¿Tú me entiendes? Eso mismo, todas esas mismas cosas le pasó a Jesucristo. Todas esas mismas cosas le sucedió a Jesucristo. Entonces Jesucristo también lo dice, de que si ustedes me van a seguir a mí, van a sufrir lo mismo que le han hecho a Jesucristo. Nos lo están haciendo a nosotros, nos lo pueden hacer a nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber de que nosotros vamos a sufrir. ¿Por qué? Por ser seguidor ¿de qué? De Jesucristo. 12. Los consejeros del pueblo hablan mal de mí, y hasta los borrachos me componen parodias. Fíjate, dice que hasta los consejeros. ¿Qué quiere decir los consejeros? Los consejeros son las personas mayores, los que se reunían en las puertas de la ciudad para dar consejos a las personas que venían. Todas esas personas se burlaban de él. Y hasta los borrachos me componen parodías. ¿Qué quiere decir que me componen parodías? Que le componen canciones para eso o algo así. Y esto, no sé, pero cuando usted está con Dios, hay mucha gente que lo van a apoyar, pero hay mucha gente ¿de qué? De que van a estar hablando mal de usted, de que le van a estar haciendo burla, de que se van a estar riendo de usted. Pero usted
debe seguir con Dios y poner su mirada hacia Dios, no mirarle a lo que las otras personas están haciendo en contra de usted. Fíjate, Dios conocía la debilidad de David. El rey era completamente incapaz de comportarse con David, a veces que se comportaba como insensato, había veces que David se comportaba como un niño, ¿tú me entiendes? Cuando eso que tenía alguna victoria se ponía a cantar y a bailar, no se recuerda que la esposa de él una vez se rió y que por eso mismo, esa consecuencia, ella no pudo tener el hijo, ¿tú me entiendes? Eso se empezó a reír y que se dio cuenta porque David era insensato y David cometió muchos pecados también. Pero él, a pesar de que los pecados que David cometía, que hacía David, él se los reportaba a Dios, él se los confesaba a Dios, él hablaba con Dios y Dios lo limpiaba de sus pecados. Así nosotros, con nosotros mismos, nosotros cometemos pecados, pero a vez que cometamos un pecado, nosotros tenemos que hablar con Dios y decirle a Dios el pecado que nosotros estamos cometiendo y Dios nos va a limpiar de nuestros pecados. Como todos nosotros éramos propensos a pecar, no siempre, David nunca actuó, siempre no actuó con obediencia, muchas veces desobedeció las leyes de Dios, pero Dios es suficiente sabio como para saber que no podía ocultar, pero él era bastante sabio para no poder ocultar el pecado que había hecho. Entonces, ¿qué hacía? Se lo confesaba a Dios. Nosotros tenemos que confesarle los pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de nosotros. Tenemos que recordarnos que Dios vive dentro de nosotros. A la vez que usted se recuerde, a la vez que usted vaya a pensar algo, a la vez que usted vaya a hacer algo y usted piense de que Dios vive dentro de usted, usted va a tratar la manera de cambiar su vida. Hágalo por un día, no, hágalo por media hora nada más. Por media hora, por una hora, vaya, practique esto, practíquelo. Cada vez que usted piense algo, piense de que Dios está viviendo entre usted y hágalo para que usted vea, haga ese ejemplo y después cuando lo haga por media hora, lo haga por una hora, lo haga por 2 horas, después va a tener un hábito, se va a hacer un hábito y se va a dar cuenta de que Dios está viviendo entre usted. Entonces cuando usted tenga ese hábito, usted se va a parecer un poquito mucho más. ¿A quién? A Jesucristo, a Dios, que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que nosotros nos parecemos a Él. También David sabía muchas personas creen todo lo que escuchan. Muchas personas creen lo que escuchan, lo que hablan de las personas, sin ser verdad. Muchas veces de que las personas escuchan a cualquiera y las personas hablan cualquier cosa de uno. Y eso sin ser verdad. Y con esto en mente, le preocupaba mucho que las acusaciones que en su contra pudieran ser un obstáculo para otro. Entonces las acusaciones, ¿qué sucede? De que muchas veces las personas hablan mal de uno y dicen cosas mal de uno. Entonces, ¿qué sucede cuando esas personas hablan mal de uno? A las personas que hablan mal de uno, ellos no vienen y nos dicen y tratan la manera de saber por qué es la razón de la que las personas están hablando. Mira, cuando hay alguna persona de que te venga a decir algo malo de otra persona, ponte a analizar por qué motivo, porque tiene que haber un motivo por la cual, porque si te vienen a hablar mal de otra persona sin motivo, por gusto vienen a decirte, no, que fulano me hizo esto, que fulano hizo esto otro, que fulano, pero sin motivo. Entonces cuando debe haber un motivo detrás de la persona, de quien él venga a hablarte mal de otra persona. Tiene que haber un motivo, siempre va a haber un motivo, y es para que tú estés mal con esa persona o tú no haga amistad con esa persona, para que usted no tenga confianza con esa persona. Siempre cada vez que hay una persona de que habla mal de otra es por algún motivo o por alguna razón. Y entonces una cosa que dice la Biblia que nosotros no debemos escuchar, que cuando vengan a hablar mal de otro hermano o de otra persona. ¿Por qué? Porque si usted acepta la conversación mala de una persona, ¿qué es lo que está haciendo usted? Está en chisme. ¿Y chisme qué cosa es? Es un pecado.
¿Tú me entiendes? Eso no es bueno. Nosotros necesitamos darnos de cuenta de una verdad simple. A veces causamos nuestros propios problemas. A veces nosotros mismos somos los que causamos nuestros problemas. El resultado de nuestro propio comportamiento pecaminoso son las dificultades que enfrentamos cuando nos quieren hacer, Dios nos quiere poseer una disciplina. Fíjate, a veces nosotros mismos somos a veces causamos nuestros propios problemas, resultado de nuestro propio comportamiento pecaminoso. Las dificultades que enfrentamos pueden deberse a las disciplinas de Dios debido a nuestros pecados. Las dificultades que a veces nosotros encontramos en nuestra vida, ¿qué puede ser? La disciplina de Dios debido a nuestros pecados, porque Dios disciplina a todas las personas y principalmente si usted peca, Dios no le gusta el pecado, a Dios no le gusta el pecado. Entonces, hay muchas veces de que los problemas y las dificultades que nosotros tenemos ¿por qué? Por mediación de los pecados que nosotros hemos cometido y no se lo hemos comentado a Dios. Y recuérdense bien de que Dios vive dentro de nosotros y de la misma forma que usted está mirando todo, Dios lo está mirando todo. Dios nos ayuda a ser como David. Que seamos enamorados de Dios. Lo que nosotros tenemos es que tratar la manera de que ser como David. ¿Tú me entiendes? Y que no nos importe lo que la gente piense de nosotros. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar lo que las personas piensan acerca de nosotros. Y nosotros tenemos que pensar en lo que Dios piensa acerca de nosotros y no en lo que la gente piensa acerca de nosotros. Porque nosotros siempre la gente van a pensar. Y van a pensar mal, pero nosotros nunca nos ponemos a pensar qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. ¿Ok? Debemos identificarnos sin vergüenza con Jesucristo, profesar abiertamente nuestro amor por Él. Si nos avergonzamos de Él, Jesús lo dijo, Él se avergonzará de nosotros. Si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Él se va a avergonzar de nosotros. Vamos para el 13. Pero yo a ti, Señor, en el momento de tu buena voluntad, escúchame. Dios mío, por tu gran misericordia, por la verdad de tu salvación. Pero yo a ti, Señor, en el momento de tu buena voluntad, escúchame, Dios mío, por tu gran misericordia y por la verdad de tu salvación. Sácame del lodo. No dejes que me hunda, líbrame de lo que me odian y de las aguas profundas. Aquí está hablando lo mismo que estaba hablando acerca en el versículo 1. ¿No me entiendes? De que se está uniendo, que se guardo. 15. No dejes que me ahogue la corriente, no permita que me traigan al abismo, ni que este pozo cierre sobre mis fauces, cierre sobre mí sus fauces. David oró que Dios lo escuchara, que Dios le prestara atención y respondiera a su pedido, de acuerdo con la voluntad de la salvación de Dios. Él oró a Dios y quiso de que Dios escuchara su oración de acuerdo a la salvación que Dios le ha dado a él, y es la misma salvación que nos ha dado a todos nosotros. Entonces aquí podemos ver la fidelidad que David tiene con Dios, y podemos también ver el carácter de la palabra de Dios y el pacto que Dios hizo con su pueblo, que dijo de que cada vez que una persona oraba y viniera hacia él lo iba a escuchar. Entonces que nosotros tenemos que ser, cada vez que nosotros tenemos cualquier tipo de situación, cada vez que nosotros tengamos cualquier tipo de problema, que debemos hacer, ore para que Él nos rescate. Debemos orar para que Él nos rescate de aquellos que nos odian y nos causan problemas.
Cada vez que hay alguna persona que nos esté causando problemas, nosotros tenemos que orarle al Señor, y el Señor no va a oír nuestras súplicas, no va a oír nuestras oraciones. David regresó a la imagen como la que comenzó mi salmo. David dice que se está ahogando. Lo podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 2. Y dice, se está hundiendo en el fango, y que las aguas son profundas, y que se está en un hoyo, que está en un hoyo y que no puede más. ¿Tú me entiendes? Entonces prácticamente lo mismo que él dijo en el versículo 1 y versículo 2, lo está repitiendo aquí, pero en diferentes formas de palabras, en el capítulo, en el versículo 14 y en el 15. Esta situación amenazante incluía tanto la causa como el efecto de su problema. La causa eran las personas que lo odiaban, y el efecto fue el profundo desánimo y la depresión que mantenía su alma en esclavitud. Fíjate por qué David se sentía así. David se sentía así por los enemigos de él. Por los enemigos de él se sentía así, a pesar de todo, de que David sabía de que Dios estaba con él, a pesar de que David le oraba siempre a Dios, él se sentía desanimado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido desanimados por los problemas que se nos presentan en nuestra vida, por los problemas que nos traen nuestros enemigos, por los problemas que nosotros podemos presenciar y que vienen hacia nosotros diariamente? ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos que ir a Dios en oración. Todos los problemas requieren oraciones. Cuando nuestras oraciones no son respondidas rápidamente, a menudo nos desanimamos. Entonces todos los problemas requieren oraciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las oraciones de nosotros no son respondidas rápidamente, nos desanimamos. Y sintiendo que es inútil, entonces a veces que sentimos de que es inútil orar, a veces que pensamos o podemos pensar que Dios no nos está escuchando, o que Dios no se preocupa por nosotros. ¿Pero qué? Dios se preocupa por todos nosotros. Dios nos tiene todos nosotros. Sin embargo, Jesús nos enseñó a ser persistentes en la oración, a nunca desanimarnos ni a dejar de orar. Nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo, como David, que siempre estaba orando y que siempre estaba orando y hablando con Dios. Nosotros tenemos que orar. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no nos va a ayudar a nosotros en nuestras vidas espirituales, y le pedimos a Dios esas cosas. Tenemos que nosotros pedirle cosas a Dios que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, para que usted vea lo que dice. Además, Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Jesús, que es nuestro Salvador, Jesús, que por mediación de él que nosotros tenemos relación con Dios. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Además, Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que orar siempre y no desanimarnos. Eso Jesús lo dijo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Salmos 16. Señor, por tu bondad y misericordia, respóndeme por tu infinita piedad. Dígnate, mírame. Dígnate, mírame. Dígnate, mirarme. No le vuelvas la espalda a este siervo tuyo. Date prisa y escúcheme, que estoy angustiado. Acércate y ven a salvarme la vida. Líbrame por causa de mis enemigos. Tú sabes de mi afrenta, mi confusión y mi aprobio. Ante ti están todos mis adversarios. Fíjate, aquí David ora para que Dios le responda por la bondad de su amor y por su misericordia.
Él le está pidiendo a Dios, le está presentando el problema a los enemigos de él, que se va y cuando. Y entonces, ¿qué él hace? Que le pide a Dios. Le pide que por su amor, que por su misericordia, porque Dios es misericordioso y Dios es amor. Cuando David aclamó a Dios, encontró un punto de apoyo en el pozo fangoso, en el que se hundía. Cuando él se está hundiendo, que le está hablando en el versículo 2, él encontró un apoyo en Dios y le habló. Era el amor y la misericordia de Dios. Él es el amor y la misericordia de Dios, que Dios no va a responder cuando nosotros le hagamos cualquier súplica, cuando nosotros le hagamos cualquier tipo de oración acerca de que nosotros tenemos problemas y con nuestros enemigos. A pesar de que Dios sabía la confusión de David, David le oró para que lo librara de sus enemigos. Dios lo sabe todo. Dios sabe quiénes son tus enemigos. Dios sabe lo que tú estás pasando y lo que tú estás teniendo. Entonces Dios lo sabe, pero de todos modos, nosotros tenemos que orar a Dios. Nosotros tenemos que hablar con Dios y decirle lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que tener bien una buena relación con Dios. Eso es como, por ejemplo, ahora mismo, si usted tiene su esposa o si usted tiene su hijo o su hija, y esas personas no hablan contigo, no le dicen nada a usted, no hablan con usted, la relación se va metiendo. Usted dice, pero ay, este hombre no me dice nada, mi hermana, mi esposa, mi hijo, no me dicen nada, ¿qué cosa es esto? Entonces esa relación se va perdiendo. 20. La burla me ha roto el corazón y estoy acongojado, esperaba compasión y nadie me la tuvo. Alguien que me consolará y a nadie hallé. Fíjate, las burlas me han roto el corazón y estoy acongojado, esperaba compasión y nadie me la tuvo. Alguien que me consolara y a nadie hallé. Entonces dice que la burla le han roto su corazón, que la gente se está burlando mucho de él y se siente acongojado. Esperaba la compasión de alguien, que alguien lo compareciera y que nadie lo consoló. Nadie lo consoló. Cuando tuve hambre, me dieron ajenjo. Cuando tuve sed, me dieron vinagre. Vea, este salmo que estamos estudiando, ¿no? Podemos compararlo mucho con todas las cosas que sucedió con nuestro Salvador Jesucristo. A Jesucristo, cuando él estaba en la cruz, ¿qué le dieron? Que tenía sed, le dieron vinagre. Entonces aquí él está comparando David, fíjate cómo dice, cuando tuve hambre, me dieron ajenjo. Cuando tuve sed, me dieron vinagre. Entonces la comparación de que él está haciendo aquí, nosotros la podemos ver. ¿Con quién? Con nuestro Salvador Jesucristo, cuando estaba en la cruz. El lamento de David en este capítulo, ¿no? Lamenta claramente las quejas de Jesús en la cruz. Debemos notar las profecías que apuntan a Cristo en estas cosas que están pasando, por las cosas que está pasando David. Nosotros debemos tener en mente que todas las cosas que David está pasando en estos momentos, esas mismas cosas prácticamente las sucedió a Jesús en su momento de muerte. El corazón roto o reventado. Cuando el soldado atravesó el costado de nuestro Salvador, botó una mezcla de agua y sangre, lo que indica que su corazón se había roto. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34. Mira cómo dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. La pesadez de su carga, mientras nuestro Señor oró en el jardín, ahora también vamos a ver una de las cosas, cuando nuestro Señor oró en el jardín, su dolor fue tan grande que pensó que moriría. Eso lo podemos ver en el capítulo de Mateo, capítulo 26, en el libro de Mateo, capítulo 26,
versículos 37 al 38. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Jesús comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Jesús, que es nuestro Salvador. Jesús sentía igual que nosotros. Jesús era humano. Jesús comenzó a ponerse triste y muy angustioso. Entonces le dijo: quédense aquí, velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Se estaba sintiendo triste. Jesús sentía lo mismo que sentimos nosotros. Jesús era humano. Jesús sabía. Jesús era divino y era humano. Y Jesús sabía todas las cosas, las mismas cosas que todos nosotros estamos pasando. Jesús pasó. ¿Me entiendes? Y por muchas cosas más peor todavía. El rechazo total de los demás, el pueblo de su propia nación pidió la muerte de Jesús. El mismo pueblo fue el que pidió la muerte de Jesús. Y la mayoría de sus discípulos no lo apoyaron. Los discípulos no apoyaron a Jesús. Incluso hasta Pedro lo negó. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Que es una profecía. Y será despreciado y rechazado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Entonces está diciendo que, y nosotros no le daremos la cara, y será menospreciado, no lo apreciaremos. Que Jesucristo, Jesús, que es nuestro Salvador, fue despreciado por todos, fue desechado por la humanidad. Nadie, y fue, fíjate como dice aquí, el más experimentado en el sufrimiento, y en nosotros no le daremos la cara. Que Jesús fue en la humanidad, será el hombre más sufrido y el más experimentado en el sufrimiento. Será el hombre más sufrido y experimentado y el más experimentado en el sufrimiento. Y ahora que estoy hablando sobre eso, ¿no? Que es una vez, no voy a hablar sobre eso. Bueno, sí voy a decir. Una vez vino a tocarme aquí la puerta una señora, ¿no? Y dice, no. Y me da un folletico y dice, para de sufrir. Que se oye ese cuando, mira, que si usted va a la iglesia, pues si usted conoce a Dios, usted va a parar de sufrir. Entonces sí me quedé así mirando así. Y dije, pero señora, ¿cómo usted me dice a mí de que pare de sufrir? Cuando Jesucristo, que nos salvó a todos nosotros, sufrió. ¿Cómo usted me va a decir a mí de que pare de sufrir? Yo no puedo parar de sufrir. Si Jesucristo sufrió, yo voy a sufrir. Entonces, si usted me está diciendo a mí, usted quiere llevarme a los pies de Dios, usted quiere que yo conozca el Evangelio con eso de que pare de sufrir, porque todo el mundo aquí sufre. Entonces, cuando yo vaya para la iglesia, que usted me diga que yo vaya, que empiece a conocer a Dios, y cuando empiece yo a sufrir, voy a dejar la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo pensado de que voy a dejar de sufrir, de que no voy a sufrir más. Entonces voy a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. ¿Con qué? Pensando en de que no voy a sufrir. Entonces me está llevando a conocerle a Dios, a Jesucristo, por una cosa que no es cierta, que no es realidad. Y entonces voy a sufrir un desengaño cuando sufra. Y entonces me voy a apartar de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le hablamos a las personas acerca de nuestro Dios. Jesucristo sufrió. Y si Jesucristo sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir? Eso es absurdo. Capítulo 69, versículo 22. Que sean sus banquetes una trampa para ellos, que sus sacrificios de paz les sean un tropiezo. Le está diciendo que sean sus banquetes una trampa para ellos y que sus sacrificios de paz les sean un tropiezo. Que sus ojos se nublen y pierdan la vista hasta que pierdan
para siempre su vigor. Ahora quiere que se quede ciego. Descarga tu enojo sobre ellos, que el furor de tu enojo los alcance. Que sea destruido su campamento y no haya en su tienda quien las habite. Ay Dios, porque persiguen al que tú has herido y divulgan el dolor de lo que tú has golpeado. Añade maldad a su maldad, no le concedas tu perdón. Le dice que le añade maldad a las maldades que ellos le están haciendo y que no le conceda su perdón, el perdón de Dios. Ellos merecían recibir la ira desfrenada de Dios, la medida completa y su entera justicia y su entera ira y su justa ira. La ira de Dios es una ira justa, ¿entiendes? Merecían no tener futuro. Él le dice que no querían de que ellos tuvieran futuro, ni que prosperaran. Es decir, que se quedaran hasta sin hogar y que se quedaran sin hijos. Este juicio terrenal más severo que David pudo imaginar. Entonces, que él quería de que se quedaran sin casa, que se quedaran sin hijos. Y eso es una cosa que es dura, quedarse sin hogar y quedarse sin hijos. Y entonces eso es lo que le estaba pidiendo David. Disculpa, no Dios. Lo que le estaba pidiendo David a Dios. Ellos merecían un trato tan despiadado porque perseguían a los que estaban siendo afligidos por Dios. Entonces ellos merecían un trato malo, un trato duro. ¿Tú me entiendes por qué? Porque ellos están persiguiendo a todas las personas que eran afligidos por Dios. En ninguna otra parte de este salmo, David sugiere siquiera que estuviera sufriendo a mano de Dios. Fíjate que él en ningún momento dice que él estaba sufriendo en todo lo de eso. Él no dice de que él estaba sufriendo. ¿Por qué? Por la mano de Dios. Esta declaración es ciertamente profética de la persecución de Cristo, de quien la Escritura dice que fue herido y afligido por Dios. Entonces él está diciendo de que él ha sido perseguido y todas las cosas que le están sucediendo por Dios. Y entonces eso mismo le sucedió a Cristo y lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Mira cómo dice: con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. David pidió a Dios que añadiera iniquidad a las de ellos, que le diera iniquidad, que merecían el doblemente el castigo de todas las cosas que ellos habían hecho, que el castigo que Dios le iba a dar, que se lo diera 2 veces, que se lo diera el doble, que se lo multiplicara. ¿Por qué? Porque se lo merecían. ¿Por qué? Porque estaban haciéndole cosas a David. ¿Por qué? Por mediación de que David tenía relación con Dios. Vamos al capítulo 29. Ya estamos finalizando. Este salmo, esta clase de hoy. Versículo 69. Capítulo 69, versículo 29. Pero a mí, que estoy pobre y afligido, ponme, oh Dios, en alto con tu salvación. Así alabaré entre canticos tu nombre y te exaltaré con alabanzas. Así, Señor, te agradarás de mí más que si te ofreciera un toro o un becerro. Entonces fíjate lo que está diciendo David aquí, ¿no? Pero a mí, que estoy pobre y afligido, ponme, oh Dios, en alto con tu salvación. Dice que él está pobre, de que él se sienta afligido, pero que Dios
lo siga salvando, que Dios esté con él todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Así, y cuando suceda eso, que así alabaré entre canticos tu nombre y te exaltaré con alabanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios lo mantenga a él en su salvación, él va siempre a estar alabando a Dios en canticos y lo va a exaltar con alabanzas. Así, Señor, te agrada, y así, Señor, te agradará de mí más que si te ofreciera toro y un becerro. Entonces le está diciendo que de esa forma, él cantándole, él dándole alabanza a Dios, de que eso a Dios le iba a gustar mucho más que ¿qué? Que un toro y que un becerro. Al ver esto, los oprimidos se alegrarán, busquen a Dios y vivirá su corazón. Entonces los oprimidos, las personas que son oprimidos, las personas que son pobres de espíritu y las personas que se van a alegrar cuando vean eso, de que David está haciendo eso. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar el corazón de Dios. Busquen a Dios y vivirá su corazón. Al ver esto, los oprimidos se alegrarán, busquen a Dios y vivirá su corazón. Porque el Señor escucha a los menesterosos y no rechaza a los que están prisioneros. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no rechaza a ninguna persona que quiera venir a donde está Él. El Señor no rechaza a ningún pecador. Lo que uno tiene que arrepentirse de sus pecados y uno tiene que venir a donde está el Señor. ¿Por qué? Porque somos prisioneros. Las personas que están en pecado están en prisión, son prisioneros de sus pecados. ¿Tú me entiendes? Y son esclavos a sus pecados. 34. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Entonces está diciendo que todos los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos lo alaben. Que todo el mundo, todas las personas, todos debemos alabar a Dios. Todos tenemos que sentirnos contentos y orgullosos de servir a nuestro Rey, a nuestro Dios. 35. Dios salvará a Sion y reconstruirá las ciudades de Judá, y su pueblo las recuperará y las habitará. Los descendientes de sus siervos le heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Fíjate, aquí como está diciendo aquí en el 35, ¿no? En el 35 dice, Dios salvará a Sion y reconstruirá las ciudades de Judá, y su pueblo la recuperará y la habitará. Los descendientes de sus siervos las heredarán, y los que aman a su nombre habitarán en ella. Es decir, que si tú amas a Dios, que si tú amas lo que tú amaban a Dios en ese tiempo, ¿no? Que eran descendientes de Abraham, todos ellos recibieron la promesa que Dios le había hecho a Abraham, porque ninguno de ellos habían hecho nada por esa promesa. Esa es una promesa que Dios se lo había hecho a Abraham, y por mediación de Abraham todos ellos gozaron de la ciudad que tenía Hani y que tenía de todo. ¿Tú me entiendes? Y por mediación de Jesucristo todos nosotros estamos gozando, ¿qué? Estamos gozando esta libertad, estamos gozando de que somos hijos de Dios, estamos gozando de que tenemos paz, estamos gozando de que tenemos armonía, y de que todo esto nosotros lo tenemos por mediación de Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. El poder de la alabanza libera el alma cautiva. ¿Qué quiere decir? Que la alabanza tiene poder y nos va a liberar el alma cautiva. Incluso cuando estemos sufriendo, debemos magnificar el nombre del Señor, como señaló David. Como David dijo, de que nosotros tenemos que dar la alabanza en el nombre de Dios. Nosotros, cada vez que nosotros estemos sufriendo, cada vez que nosotros estemos pasando por cualquier tipo de dificultad, cuando nosotros estemos en todo el tiempo, nosotros tenemos que alabar a nuestro Señor, como David lo dijo.
Dios se complace cuando le ofrecemos el sacrificio de alabanza. Y otros que están sufriendo se animarán cuando nos vean alabando. ¿Qué quiere decir? Que Dios se satisface con los sacrificios de alabanza, con los sacrificios, ¿tú me entiendes?, de alabanza. Y otros que están sufriendo, todas las personas que están sufriendo, que nos ven a todos nosotros que estamos alabando a Dios, ¿qué van a hacer? Se van a animar y lo van a alabar también. El gran mensaje de este salmo, que acabamos de estudiar, de Salmo 69, es el mismo que el de muchos otros. Cuando estamos angustiados, debemos clamar a Dios. Al derramar nuestro corazón en Él quitará nuestra carga de nosotros. Nos recordará su amor inquebrantable por nosotros y nos dará el poder para alabarlo, incluso cuando todavía estemos sufriendo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que quiero ya darle a entender aquí con esto? Mira, el gran mensaje de este Salmo 69 es el mismo que todos los salmos han dicho lo mismo prácticamente, ¿tú me entiendes? Cuando estamos angustiados debemos aclamar a Dios, cuando estemos sufriendo debemos aclamar a Dios, cuando tengamos problemas debemos aclamar a Dios, cuando estemos contentos debemos aclamar a Dios, porque muchas veces cuando nosotros estamos contentos nos aclamamos a Dios, cuando estamos contentos que todo va bien, no vamos a Dios, nada más que venimos a Dios cuando nos sentimos mal. Es cuando nosotros vamos a Dios, pero nosotros tenemos que estar con Dios y tenemos que ir a Dios todo el tiempo, all the time, como dicen los gabachos, all the time. Tenemos que derramar nuestro corazón y Él va a quitar la carga de nosotros, nos recordará su amor inquebrantable por nosotros y nos dará el poder para alabarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vengamos hacia Él, cuando nosotros tengamos problemas, que nosotros vayamos a Él, ¿qué sucede? De que Él nos va a dar poder para alabarlo. Incluso todavía, aunque estemos sufriendo, Él nos va a dar poder para que nosotros lo alabemos a Él. Entonces ya yo termino aquí esta clase ya. Y muchas gracias por todos ustedes, por la atención que me han prestado. Y nos miramos la semana que viene a la misma hora y vamos a estudiar el capítulo 9. No, el capítulo 70 hasta el 72 vamos a estudiar para la semana que viene. Entonces, ahí nos miramos y que tengan buen día y que Dios esté con ustedes.